Yo me enlazo ahora con el doctor Rubén Aguilar, a quien le agradezco mucho que converse con nosotros. Mi querido doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Leonardo? Buen día que nos está escuchando. Gran gusto. Oye, preguntarte de entrada, la visita a Chiapas tiene estos elementos, el Papa usará lenguas indígenas y serán utilizadas en la liturgia, lo cual es una novedad. Habrá también, según bastantes trascendidos, una visita, una señal a Samuel Ruiz. ¿Cómo lees la visita a Chiapas, doctor? Bueno, es de los sitios, en realidad el Papa escogió todos, he estado con una decena de obispos y me han comentado cómo fue el Papa construyendo la agenda y cómo fue eligiendo estos sitios que tienen mucho simbolismo, y él tenía especial interés estar en Chiapas y estar en San Cristóbal. Pues yo pienso que sí hay dos elementos en la visita a la catedral, uno a la tumba de Samuel Ruiz, que implicaría como una reivindicación de la teología indígena que defendía Samuel, y el tipo de pastoral, la ordenación de los diáconos casados indígenas que se hacían cargo de la celebración de la palabra en las comunidades, que el muy maltrato que Juan Pablo II dio a Samuel Ruiz todo el tiempo, y pienso que también está el elemento de que la catedral de San Cristóbal, el primer obispo fue Bartolomé de las Casas. Eso es reivindicar también y hacer esta relación con la historia, estos obispos del siglo XVI que defendieron a los indios, y que siempre ha habido esta como línea dentro de la Iglesia, un sector que se ha comprometido, y me parece que eso implica la visita a la catedral, Leonardo. Una iglesia lascasiana. Oye, también sobre el tema del Estado de México, el que haya elegido el Ecatepec, bueno, se ha dicho mucho que es un papa de periferias, pero digamos, el debate así central de los traficantes de la muerte y el tema de las tentaciones, ¿cómo lo leíste? Yo también pienso que está dentro de esa simbología en la zona de Ecatepec, en un barrio popular, muy poblado y al mismo tiempo con altos niveles de pobreza. Pienso que está ahí también los feminicidios en el Estado de México, que está como velado en el discurso, pero hace referencia también a ello. Y pues el contenido, al mensaje a la gran feligresía. La de Ecatepec es la mayor concentración de todas en esta visita. 300,000 gentes tenían boleto para estar en la misa. Ya no va a haber una concentración de ese tamaño, y me parece que allí pues es un mensaje directamente a los fieles. Yo pienso que la primera audiencia del Papa en toda la gira, como lo hace en todos los países, es primero a los obispos y sacerdotes, como invitarlos a esta idea de cambio que él tiene, sumarlos a su proyecto, porque eso, si alguno de estos se suman, pues actuarán como caja de resonancia y se reproducirá su mensaje, su intento de modificar la estructura de la Iglesia. Y segundo, pues a los fieles, a invitarlos a permanecer en la Iglesia, animarlos a seguir en la Iglesia, y me parece que esos elementos son los que estaban presentes en Ecatepec. Sí, vanidad, orgullo y riqueza, dijo, como las grandes tentaciones, una riqueza que para algunos es amarga porque tiene este pan del dolor. Sobre el tema del discurso de la catedral, el tema de las miradas, cuando el Papa se dirige a los obispos, y no sé si fue un rapapolvo, un regaño, una advertencia, o así hablan los jesuitas. Por cierto, se reunió también con la cúpula jesuita, de decir, a ver, señores, peléense como hombres, pero después ya actúen como si fueran un solo cuerpo. Ese discurso, esa locución en la catedral, ¿qué valoración tienes de ella, Rubén? Yo pienso que no es novedad, en el sentido de que es muy fuerte, muy fuerte, pero sé que lo ha hecho en otras conferencias episcopales cuando ha estado en otros países, y me parece que él conoce muy bien la estructura interna, las tripas de la estructura que él dirige, y hace un llamado a que estos pastores, los que dirigen las iglesias locales, las diócesis, pues cambien, que modifiquen su actitud, que no estén en la grilla permanente, en la búsqueda de puestos, en la búsqueda de tener mayor poder dentro de la estructura institucional, y que se conviertan en intrigas, vanos proyectos de carrera, le dijo, y en vacíos planes de hegemonía, Rubén. Muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, y seguramente él conoce muy bien, y cada obispo de los que estaba allí sabrá cómo se pone el saco. Pero y si se lo pondrá, no es como los políticos que dicen, no está hablando de mí, claramente está hablando de otros. Pues, yo
Yo me recogí algunas de las entrevistas que se hicieron a la salida y en general hasta incluso me sorprendió a todos los entrevistados, todos acogían el pelotazo, el golpe, diciendo, bueno, nos ha llamado la atención. Yo sí pienso que el punto central, y lo sabe muy bien Francisco, es que si los obispos le toman la idea y los obispos deciden cambiar y viven una vida más austera, más sencilla, pero sobre todo encarnan en la realidad del Evangelio, no lo dejan como ideas abstractas, etéreas, espiritualistas, sino se comprometen con los derechos humanos, con los migrantes, con los más pobres, con las familias de los desaparecidos, se convierten el púlpito en un espacio de lucha en contra de la corrupción, de la violencia, del narcotráfico. Él sabe entonces que la Iglesia va a tener sentido y va a vivir de otra manera, pues cada año que pase seguirá porcentualmente siendo menos los católicos en este país y también en otros países. Ya, ciertamente ahí hay un asunto, lo dijo en el discurso de Estado, lo dijo en el discurso en Palacio Nacional, pero para mí es uno de los, digamos, mayores impactos de los discursos papales, el tema, Rubén, de la responsabilidad individual. Dice, podrán cambiar leyes y podrán pedir, que es necesario, y pedir cambios de estructuras, pero la responsabilidad individual, bueno, eso lo dijo en el discurso de Palacio Nacional. Te pido tu opinión sobre la misma. Me parece que es una de las perlas de esta visita papal. Yo también y es un elemento, como tú sabes bien, es un elemento central de la pastoral católica, la posibilidad de la conversión personal. Todo proceso de cambio comienza con la conversión personal, con el hecho de hacerte responsable tú mismo de lo que piensas y que como piensas vivas y no esta dicotomía. El Papa ha insistido mucho en otras homilías, en otros mensajes, en otros países, la necesidad de vivir como se piensa y no vivir en esta contradicción permanente entre decir una cosa y vivir de otra manera. Ya. El discurso frente al presidente y el tratamiento que el presidente le ha dado al Papa, ¿qué consideración te merece? Yo cuando veía al presidente de la República en la Basílica, recuerdo cuando Vicente Fox fue a la Basílica poco después de ganar las elecciones o antes de tomar posesión, y los gritos en el Congreso eran Juárez, Juárez, Juárez. ¿Mucho ha cambiado nuestro país, Rubén? Pues nos estamos haciendo, desde mi punto de vista, Leonardo, un país verdaderamente laico y dejar de ser un país jacobino. Mucha gente en la clase política, ciertos comentaristas, ciertos medios y algún sector de la sociedad mexicana todavía confunde Estado jacobino con Estado laico, y quisiera que hubiera un Estado jacobino y no un Estado laico. El Estado laico, el Estado no tiene religión para dar lugar a la expresión de todas las religiones, y las religiones, en el marco de la libertad religiosa y la libertad de expresión, tienen el derecho de manifestarse, y los políticos de manifestar su propia fe en público. Desde luego lo hace cualquier Estado laico. Eso, el tener una fe no implica, y una manifestación de la fe no implica que él desde la fe va a dirigir ese Estado. El Estado es laico y hay que mantenerlo como laico, pero el Estado no debe de ser un Estado jacobino. El jacobinismo es una especie de religión también. Ya, pues Rubén, muy agradecido por tu participación esta mañana en Enfoque. A ti, Leonardo, un abrazo con mucho cariño. Gran abrazo, Rubén Aguilar. Bueno.